Entonces decíamos que la semana pasada el trabajo era llevar a cabo la tarea de poder orar, y a base de la oración que llevaba a cabo se hacía el mapeo general o del barrio donde nosotros habitamos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Antes de hacer el mapeo, antes de recorrer imaginariamente las cuadras, los pasajes del lugar donde yo habito, yo estuve orando. Entonces, antes de hacerlo físicamente, lo hice espiritualmente. Entonces lloré y fui orando por cada una de las calles o los pasajes de mi barrio. Y a base de eso, también cubría la oración lo que era la casa. Se había dicho de que no podemos hacer un mapeo espiritual, una cartografía espiritual sin oración. ¿Por qué? Porque al comenzar a trazar, si no oramos, si no buscamos la protección del Espíritu Santo, si no buscamos que Dios nos guarde en ese momento, el enemigo puede llegar a tomar represalia en contra de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos llevando a cabo es una tarea espiritual para poder derrocar a Satanás del lugar donde nosotros habitamos. El fin de todo este trabajo, ¿cuál era? Poder, entre todos, llevar a cabo lo que es la cartografía espiritual del lugar donde Dios nos puso a nosotros como iglesia para poder trabajar. ¿Estamos acá? Vamos a la imagen 1 que te pedí, Carla, que me lo tengas presente. Vamos a ver algo importante, vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que queda pendiente lo seguimos tratando el viernes. ¿Por qué? Porque la intención acá es que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo la tarea correcta. Había un hierrito, un tubito por ahí, Jonathan, si me puedes pasar, entonces yo no me meto sobre la imagen. Si lo encontrás, me pasás. ¿Es esa? Esta es la imagen 1, ¿sí? La imagen 1. Si no lo encontrás, no importa. La imagen 1. Esa. Hablábamos nosotros de la cartografía espiritual la semana pasada. Nosotros tenemos asentamientos de Satanás en toda la ciudad de Florencia y zonas aledañas. Acá lo que está faltando, por ejemplo, son las orillas del río Paraná y del Paranacito. ¿Por qué? Porque la clase que viene vamos a procurar de anexar ese punto acá. ¿Por qué? Porque acá en Florencia casi no se nota mucho, pero podemos llegar a tener influencias con respecto a lo que son todos los macumberos. La parte de macumba, los espiritistas, acostumbran a ir a la orilla del río a poder llevar a cabo todo lo que sean pactos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos entran en contacto con las aguas, colocan como una pequeña barca donde, según el demonio que van a adorar o el pacto que van a llevar a cabo, colocan distintos tipos de frutas, en algunos casos alhajas y algunas prendas de las personas por las cuales se va a trabajar o de la zona. Entonces, acá no está eso, pero sí podemos nosotros tenerlo presente. Decíamos nosotros que la semana pasada nombrábamos a la brujería y lo pusimos como al centro. ¿Por qué? Porque la brujería sería como una pequeña raíz o la raíz de todo lo que es la rama ocultista. A base de la brujería sale todo el resto. Entonces nosotros, peleando batalla, podemos nosotros derrocar a este hombre fuerte. Lo otro que hablábamos el viernes pasado es que nosotros tenemos que ser personas que podamos estar orando de manera correcta, porque no podemos orar por el hecho de orar. Nombramos a todos los demonios, menos al hombre fuerte. Habíamos hablado la semana pasada, para poder identificar bien acá lo que es el hombre fuerte, habíamos hablado, por ejemplo, habíamos hablado de que la zona de Florencia está gobernada por lo que es la idolatría. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente es que podemos nosotros, pásame ese sí, pásame más largo y más grueso. Fíjense acá, la idolatría, ¿sí? Es una idolatría, parezco el presidente Fernández dando todo lo que es el COVID-19 en Argentina. Bueno, lo que es la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que es Florencia está teniendo como hombre fuerte a la idolatría.
¿Por qué? Porque es el espíritu que maneja. Entonces, a base de idolatría, vamos a encontrar lo que es la inmoralidad, vamos a ver la adoración al Bochitoril, pero nosotros atacando la idolatría, derrocamos al resto. ¿Por qué? Porque el hombre es fuerte. Entonces, muchas veces nosotros oramos y decimos, echamos fuera al demonio de Bochitoril, a Sana Muerte, que tiene mucha relación uno con el otro, y la lujuria, por ejemplo, el ateísmo, ¿sí? Porque acá nosotros tenemos una gran resistencia a lo que es la palabra del Señor y por causa de la idolatría, y muchos se consideran ateos, por ejemplo, porque no creen. Entonces se disparan de esa manera. Pero acá nosotros nos encontramos en esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con una situación bastante delicada y nosotros a veces oramos y no tenemos conquista. No avanzamos, no ganamos almas para el Señor, no reconciliamos almas, porque hay muchas personas que han dejado el camino del Señor y han vuelto, no sé al mundo, pero sí han dejado de congregar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos una dirección para poder orar y no somos certeros en la oración, estamos orando, nos esforzamos, nos debilitamos, pero quedamos allí. No tenemos conquista, no avanzamos. Entonces, por muchos años, la iglesia no ha avanzado. En algunos casos podemos ver congregaciones con muchas almas, pero no todas son salvas, no todas son convertidas, sino que son convencidas, y un alma convencida no permanece dentro de la casa de Dios. Tarde o temprano vuelve al mundo y vuelve a ser seducido por lo que ayer practicaba y deja las cosas del Señor, y únicamente nos quedamos con que habíamos tenido un alma, volvió al mundo y bueno, no lo consideramos, no pensamos, no lo vamos a ver, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta de que esa persona, ese hombre, esa mujer dejó la iglesia porque no estuvo convertida sino convencida. ¿Cuál es el trabajo en todo lo que nosotros tenemos que llevar a cabo acá? No es tan solamente poder cubrir toda una ciudad en oración por la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque la iglesia por muchos años ha orado para poder y ha trabajado en con distintas herramientas espirituales para poder captar la atención de la gente. Entonces de pronto nos encontramos que una iglesia de 40 personas se fue a 100, después a 300, después a 500, después a 1000. Pero nosotros estamos viendo de que no es la cantidad de personas que yo tenga dentro, porque en su mayoría no están convertidas, sino que tienen un convencimiento de quién fue Cristo. ¿Me van entendiendo? Entonces es importante que nosotros, cuando veamos que la gente va comenzando a llegar a la casa del Señor, también nosotros estemos preparados para poder contener a esa gente, para poder discipular a las personas. Todo lo que estamos llevando a cabo ahora es necesario que nosotros lo hagamos, pero ¿por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a ser responsables de un alma que viene, porque la iglesia está orando por almas. ¿Me van entendiendo? Entonces el fin de la cartografía es poder ubicar geográficamente, territorialmente, el asentamiento de Satanás en cada rincón de nuestra ciudad para poder nosotros de esa manera conquistar las almas. ¿Alguna pregunta? Entonces la semana que viene vamos a empezar algo muy importante. Quiero que corran la voz con algunos que no han venido, y si llegan a venir un poquito más tarde, le vamos a pasar el dato. La semana que viene vamos a ir armando la cartografía espiritual acá, con el trabajo que cada uno de ustedes están llevando a cabo. Es decir, que ahora van a intensificar un poco más en lo que es la oración de ustedes y van a intentar de ir ubicando. Cada uno de ustedes son responsables de una casa de oración. Entonces ustedes van a tener que comenzar a trabajar espiritualmente en la zona con oración, con ayuno, para que Dios les vaya mostrando, porque puede ser que usted tenga la responsabilidad de una casa de oración en un lugar determinado, pero ¿qué sucede? Allí no vemos nosotros por la calle ningún altar, pero puede ser que la capilla esté dentro de la casa. Exactamente. En el barrio donde yo me crié de criatura, había una mujer que tenía prácticamente una casa, o la cuarta parte de toda su casa, edificada al fondo,
bien atrás y un patio impresionante delante de la casa, en el medio, digamos, y en el fondo tenía todo lo que era un altar. Edificó prácticamente una nueva casa bien al fondo, donde tenía todo tipo de altares. Y para cada uno de esos demonios había una fiesta particular que se lo hacía. Es decir, que muchas veces nosotros no vamos a ver reflejado todo esto en la vía pública, en la calle, en una esquina, en una cuadra, en un pasaje. Pero sí va a estar dentro de lo que es una propiedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Usted tiene que identificar esa casa. Quizás usted conoce alguna. Entonces ahí usted ya sabe que tiene un trabajo específico en oración, de liberar esa casa también y de destruir la fortaleza. Esto no quiere decir que nosotros oremos en contra de los vecinos. Nosotros tenemos que orar a favor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están seducidos y están engañados. Entonces, nosotros oramos por su liberación. ¿Amén? ¿Estamos acá? Yo quisiera que vayamos a ver algo, un repaso nada más. Ahora, vamos al punto C, a la imagen C, y ahí vamos a ver algo importante. Vamos a seguir hablando acá. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las hechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano a toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y escriban la espada del Espíritu, que la palabra de Dios. Ore en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténgase atentos siempre orando por todos los santos. Amén. Acá vemos algo muy importante. Primeramente, vamos a tocar algo importante acá. Primeramente, la Biblia menciona dos cosas importantes. Hoy vamos a hablar de uno, mañana vamos a hablar, el viernes que viene vamos a identificar un poco mejor el otro, o vamos a hablar de los dos con una característica diferente, o vamos a estar hablando de los dos nuevamente, pero dando un margen digamos, de diferencia entre uno y el otro posiblemente. Primeramente dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, yo no tengo problema con el curandero. ¿Sí? Y muchas veces nosotros declaramos una palabra de juicio en contra del curandero del barrio, contra el brujo, el hechicero. El problema nosotros tenemos con el demonio que gobierna a esa gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar para que ese demonio suelte la vida de esa persona. Y orar de una manera muy importante, muy específica, para que esa persona pueda ser salva y conocer a Cristo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, si usted tenía problemas con esa gente, libérese ahora. Luego dice, sino contra principados y potestades. Es importante que nosotros entendamos algo acá. Vuelvo a insistir con esto, miren. Vuelvo a insistir con esto, ¿sí? Podemos la imagen 1. ¿Sí? La primera que pusimos. La primera que pusimos, la imagen 1, ¿la tenemos? Sí. Exacto. Ahí va. La imagen 1, ahí estamos. Acá nosotros estamos hablando de que tenemos un principado de idolatría. Si estamos hablando de que la ciudad completa está dominada por la idolatría. Tengamos presente de que según el lugar donde nosotros podamos estar habitando, ¿sí? En este caso hablamos de la ciudad o de un pueblo, ¿sí? Tenemos que tener presente lo siguiente, que, por ejemplo, en otra ciudad quizás no gobierne la idolatría, sino que esté gobernando, qué sé yo, lo que es el robo. Podemos hablar de la violencia. Quizás en otro territorio puede haber prostitución. Entonces el hombre fuerte
el principado que gobierna en un territorio, estamos hablando del principado, el principado tiene un vasto territorio, ¿sí? Es territorial todo esto. Entonces tenemos un príncipe de Persia que gobernó en el tiempo del profeta Daniel. Entonces dice el ángel que tuvo problemas con el príncipe, pero también estamos hablando del príncipe de Persia. Pero nosotros estamos viendo, por ejemplo, que la mente de toda una ciudad, de todo un reinado, estaba atada. Por lo tanto, estamos hablando del príncipe de Grecia, que trabaja con el razonamiento de la persona hasta los pensamientos y la vida. Ahora, por ejemplo, hay ciudades enteras que pueden estar gobernadas por la prostitución. Según el lugar donde ha sido asignado un principado, es el demonio o la actividad que pueda llegar a tener a cabo. Es decir, que Satanás no ata todas las ciudades de la misma manera, no ata todos los países de la misma manera, sino que va atando y va bajando influencia de acuerdo al territorio que va llegando. Por eso es importante lo que es la cartografía espiritual. Vamos a intentar de ver ahora que la cartografía espiritual no es tan solamente una palabra, sino es un trabajo que tenemos que llevar a cabo. Entonces, vemos nosotros, estuve viendo una serie que suelo mirar de vez en cuando por ahí, donde había una mujer que había sido secuestrada, engañada, la llevaron secuestrada de manera engañosa y la llevaron a Japón. Y en Japón estuvo trabajando en la prostitución, la obligaron a someterse en este aspecto y toda la población estaba gobernada o estaba sitiada por la prostitución. Entonces el principado, el hombre fuerte del territorio ese, era la prostitución. En este caso, Florencia, tenemos un principado, que es la idolatría. Y a ese tenemos que cortar la cabeza. ¿Entienden acá? Entonces acá dice principados, potestades. Dice lo que gobiernan las tinieblas de este mundo. Huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que tener presente esto. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a organizar una cartografía espiritual? Tenemos que orar. Bueno, existiera que no puedo hacer este trabajo sin oración, sin guía del Espíritu Santo. Yo tengo que orar. Señor, muéstrame por qué Carlos María José en Campo Ardi. Señor, muéstranos por qué cuesta ganar las almas en este territorio. Y ustedes van a decir, pero Campo Ardi, la entrada principal de Campo Ardi, tiene un altar impresionante a la idolatría. Pero allí puede estar trabajando lo que es la brujería. Amén, así es. Y como se dice de que Florencia trataba mucho la idolatría. La idolatría trae muerte a la tierra, ¿no? Trae muerte a la tierra, muerte a las personas. Ajá, eso es lo que trae, eso también lo que produce acá en Florencia, que la gente le cuesta progresar porque la tierra Está contaminada. por la idolatría. Convengamos en lo siguiente. Todo trabajo, toda influencia demoníaca, de por sí, va a traer muerte en todos los aspectos. Usted note lo siguiente, donde está el altar del demonio que gobierna la zona, esa familia, esa casa no prospera. Amén, así es. El barrio no prospera. Sin ir más lejos, vamos a ubicarnos yendo como para entre Florencia y Chaco a la vez, ruta 11. Nosotros vamos a ir viendo que hay un lugar ya poblado sobre la ruta que tiene la imagen impresionante y todo lo que es el Gauchito Gil. Pero la casa de esa familia íntegra viven en una tapera. Sus paredes de chapa de tambores de 200 litros, no hay prosperidad. Hay una muerte financiera, la tierra no produce. Entonces, donde está el hombre fuerte, donde se le honra al hombre fuerte que gobierna el territorio, de por sí va a haber muerte. Por eso que nosotros muchas veces nos vemos nuestra ciudad prosperada. Amén. Comienza a querer crecer, pero no crece. ¿Por qué? Porque el gobierno de Satanás, el trono de Satanás, está tan arraigado en la zona que impide que todo esto pueda crecer y abundar en prosperidad. Sí. Para que eso se quiebre,
para que eso caiga. Tenemos que ayunar y orar, no sé, ser constante en la oración. Todo el tiempo la oración y el ayuno. Es importante acá nosotros, si nosotros nos basamos en la vida espiritual de Jesús, Era la oración. Jesucristo pasaba horas orando y en ayuno. Cuando le llegaron los discípulos a Jesús y le dijeron, maestro, ¿vas a comer algo? Notaron ellos que estaban hablando con una mujer. ¿Sí? Pero Jesucristo le dijo, no, yo ya comí. Y los discípulos pensaron que esta mujer le había traído alimento a Jesús. Y no fue, sino que lo que Cristo Jesús dijo, yo ya comí. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que tenía que hacer, lo que Dios le pidió que haga. ¿Vamos entendiéndonos acá? Entonces es importante, acá no podemos, insisto, no podemos manejarnos en el mundo espiritual si no es con oración y ayuno. La palabra del Señor dice, este género, o hay género que no sale si no es con oración y ayuno. Va a haber lugares donde podamos entrar y ganemos para Cristo el lugar. Pero hay lugares que nos va a costar trabajar. Y no estoy hablando de una ciudad a la otra, estoy hablando de la misma ciudad. Hay lugares donde vamos a poder entrar, vamos a tener libertad para predicar la palabra, la gente nos va a recibir, la gente va a venir a las reuniones de oración, va a venir a congregar todo, pero hay lugares en la misma ciudad que no vamos a poder tener éxito. Amén. Rapidito. Bueno, en la ciudad de Florencia reina la idolatría, pero en diferentes barrios, todos los barrios de Florencia, siempre hay alguien que es más fuerte, aparte de la idolatría. Sí, que cada barrio es diferente, ¿no? Convengamos lo siguiente, cuando nosotros nos asentamos, la iglesia acá en Florencia, se va para 12 años, la calle Corrientes, donde vive Estela, era un lugar donde la gente se mataba. Tomando mate, un balazo. Conocemos la historia de muchos vecinos que se mataron. Por ejemplo, sobre la entrada de la ciudad de Florencia, hubieron chicos que se ahorcaron. Hay un caso de una jovencita que se ahorcó, que inclusive el novio casi cayó preso porque pensaban que era el chico que había cometido el crimen. Gracias a Dios que salió todo a luz, pero ¿qué pasó? Vemos nosotros así. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay lugares, vuelvo a insistir acá, podemos nosotros trabajar en la misma ciudad, pero si en la calle Corriente, la zona donde vive Estela, con Miguel su esposo, veíamos nosotros que hay muerte, entonces, ¿cuál es el hombre fuerte que gobierna? Por eso estoy diciendo que en una ciudad puede haber más de uno. Hay algo céntrico, que es la idolatría, pero la idolatría tiene raíces, tiene ramas, se extiende. ¿Por qué? Porque Satanás va a intentar de gobernar el territorio de 1000 maneras posibles. Y la iglesia tiene que ser sabia, tiene que ser astuta. Por eso es importante el trabajo que ustedes están llevando. Por eso es importante el trabajo que ustedes van a hacer en el lugar donde van a ir a trabajar. Esto para ustedes es una capacitación que les va a ayudar a ganar la zona. Si ustedes no saben hacer este trabajo y tienen dudas, yo quiero que vayan preguntando, porque dentro de las posibilidades vamos a ir aclarando las dudas. Con respecto a lo que estaba mencionando anteriormente, nosotras analizando el barrio nos dimos cuenta de que hay una casa donde vive una familia numerosa, donde todos trabajan, pero es una de las casas más precarias que si vos vas y ves, es una casa que parece humilde, como que no habita nadie, está todo desastre, pero es allí donde ellos rinden adoración, le festejan todo al Gauchito Gil y a Sala Muerte. Pero si vos te pones a analizar una familia numerosa donde todo trabaja, y es una casa donde está totalmente abandonada y donde parece como que no habita nadie. No, porque el Satanás lo que va a buscar es siempre tener cautiva a la gente. Y va a seducir de 1000 maneras para que la gente no pueda salir de allí. ¿Estamos hasta acá? Ahora, el objetivo de la cartografía es poder, dijimos la semana pasada, es poder identificar a Satanás en un lugar determinado. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda sentarse de manera poderosa a través del mensaje de la palabra y poder avanzar. Entonces, ¿para qué sirve la cartografía espiritual? La imagen E de Estela, ¿sí? La imagen E, ahí vamos llegando, ahí coloca en pantalla Carla. La cartografía espiritual nos permite a nosotros tener un amplio conocimiento del lugar donde está la iglesia, ¿sí? Tener un amplio conocimiento del lugar donde la iglesia está. ¿Para qué? Para poder conocer el territorio. Ahora, fíjese algo importante acá. Yo puedo conocer el barrio, ¿no? Pero no conozco su historia.
Entonces, usted tiene que ser un historiador. Usted lo que tiene que hacer ahora, ¿qué hice yo cuando vine a Florencia? Empecé a investigar. ¿Qué empecé a investigar? ¿Por qué el nombre de la ciudad? Y un día me fui a una de las oficinas estatales que tenemos acá en Florencia para poder hacer un trámite. Y bueno, estaba esperando que me atiendan y empecé a mirar las paredes, los cuadros colgados, almanaques, fotos y etcétera, etcétera, lo que podía encontrar allí. Y en un rincón viene la entrada del local. ¿Qué es lo que veo? La historia de Florencia, en pocas palabras. Y allí contaba por qué el nombre de la ciudad, cómo fue establecida, cómo fue fundada. Entonces, esa historia a mí me ayudó a conocer la ciudad de Florencia. Yo recién comenzaba. ¿Qué pasaba? No conocía a la gente, no sabía su nombre, no sabía su apellido, no sabía dónde vivían, pero conocí la historia. La historia me enseñó a mí cómo confrontar a Satanás en la ciudad, cómo poder avanzar y cómo permanecer. ¿Por qué? Porque la historia de Florencia me habla de cómo fue asentada la ciudad, cómo fue establecida esta ciudad. Vemos nosotros que vinieron terratenientes británicos a establecerse acá. Una de las cosas fue el nombre dedicado a la hija del terrateniente que fundó la ciudad de Florencia, por eso su nombre, que murió. Entonces está dedicado a la muerte, está consagrado. Luego los terratenientes esclavizaban a la gente. No tan solo eso, sino que la gente que venía con ellos violaban, mataban, hurtaban, robaban y comenzaron a tomar posesión de las tierras de manera violenta. Sin ir más lejos, la calle de la Colonia, hay una familia muy conocida en la ciudad de Florencia que fue desposeída de sus tierras por engaño y por corrupción. Un día íbamos nosotros para aquella zona con esa familia y me dice el hombre, el varón, me dice, ¿sabe que todos estos campos eran míos? Y lo engañaron, lo mintieron y le despojaron de sus bienes. Entonces ahí nosotros estamos viendo, al no estar la imagen acá, pero vemos nosotros que hay corrupción también. ¿Estamos? Entonces todo esto es importante. El conocer la historia nos dice a nosotros qué sucede en el lugar y cómo poder ganar nosotros. Ahora, fíjense acá. Esta parte, yo quisiera que nosotros, me quiero detener un poco acá para explicarle algo. Ahí usted va a ver en la imagen, por ejemplo, que hago mención, dice, en el primer párrafo, ¿sí? En el primer párrafo, nosotros hago mención acá, por ejemplo, donde dice, explicar la experiencia tenía en Villa Don Alberto Resistencia, toma de lugar la oración hecha por el territorio. Nosotros vivíamos en Villa Don Alberto, ya estábamos casados con mi esposa, ya teníamos 2 hijos, congregábamos en el barrio, y estábamos allí hasta que un día Dios me inquieta en plena reunión, me inquieta. Entonces yo voy al fondo, a la entrada, sería del salón, ¿sí? Un salón muy parecido a la ubicación esta, en la entrada, y había unas sillas como mirando, en vez que mirándome las sillas para acá, la tira del principio estaban todos mirando hacia la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque estaban habilitadas esas sillas para los que iban a ir a orar. Entonces, en el momento del culto, de la reunión, por el permiso del pastor, teníamos la oportunidad, si Dios nos guiaba, a ir a orar en el momento de la prédica. Pero yo me levanto, pero no oré por la prédica, sino oré por lo que Dios puso en mi corazón. Y me voy y quedo allí orando. Luego esa noche tengo un sueño. Yo no conocía el barrio. Mi esposa, aunque la vez pasada vimos en el Facebook, no le nombraron a la familia de mi esposa porque es una de las fundadoras del barrio. No la nombraron a otros, menos a la familia de mi esposa. Pero fíjense lo importante. Yo cuando cuento el sueño, mi suegra, como fundadora del barrio, conocía todo. Mi esposa, como una de las principales que se crió en el barrio cuando todo eso era despoblado, conocía la historia. Entonces yo les fui contando y ellos me fueron describiendo todo, dónde estaba ubicado cada cosa que yo había soñado. La choza, el campo, el corral, donde estaban las vacas, donde había una lechería. Todo me fueron explicando. Pero ¿qué es lo que puso en mi corazón Dios? Me colocó la historia del barrio. Pero no me quedé con eso. Porque ustedes son florentinos, yo soy chaqueño.
principalmente de Resistencia, y habité un barrio principalmente. Después de casado fui a hacer residencia en un barrio. El barrio donde yo vivía con mi esposa y mis 2 hijos, donde también vivía mi suegra y mi cuñada, era bastante amplio, mucho más amplio de lo que en la actualidad es. Inclusive, el que hizo el plano del Villa Alberto fui yo, y fue aprobado por la Municipalidad de Resistencia a través de un plano que yo organicé. Es decir, que diagramé el barrio. Todo eso yo fui llevando a cabo. Ahora, con las calles trazadas, con veredas, ahora hay cloacas, hay calles perripiadas, hay viviendas, hay veredas, agua potable, etc. Todo a través de un proyecto, de un plano que yo mismo dibujé, ya estando el barrio, pero yo ubiqué el barrio geográficamente en la ciudad, con un plano aprobado por el Consejo Municipal de Resistencia Chaco. Pero fíjese algo importante, yo me voy, no me quedo únicamente con el sueño. ¿Qué hago yo? Cuando voy teniendo toda esta experiencia con Dios, seguí orando y me fui a una de las bibliotecas principales de la ciudad de Resistencia, que tiene todos los elementos necesarios para poder hacer una investigación de campo, como se diría. Y allí me bajaron planos originales de cómo fue fundada la ciudad, me bajaron planos, me ayudaron, y quiero que encontré que todo el lugar donde nosotros habitábamos era el cementerio indígena. Y nosotros conocemos, si ustedes analizan la historia, el cementerio indígena, la muerte de un indígena, la sepultura, el servicio que le prestan para poder despedir al muerto, etc., es todo a través de pactos. Entonces hay una entrega diabólica allí. Entonces el lugar donde nosotros vivíamos en la ciudad de Resistencia Chaco, era un cementerio antiguamente. Y allí usted podía encontrar, como si fuese, como dirían algunos, fantasmas, la luz mala, que de pronto encontraba un perro, un gato que nunca existió, pero encontraba, veía, espíritus que iban y que venían. ¿Pero por qué? Porque la tierra fue consagrada con un propósito. No había prosperidad, no había un avance, la gente se mataba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que tengo el mapa trazado del barrio, yo comienzo, ya estábamos nosotros trabajando con los jóvenes de la iglesia nuestra allá, donde congregábamos con mi esposa y yo éramos los líderes del grupo de jóvenes. Con los grupos de jóvenes comenzamos a diagramar el mapa del barrio. Yo ya había traído un mapa, algo bien gigante, y en ese fuimos ubicando con los jóvenes cada una de las cosas que encontrábamos ahí. Curanderos, brujos, hechiceros, a la muerte, gauchito gil, todo lo que se encontraba. Pero ¿qué hacíamos con los jóvenes? Nosotros caminábamos el barrio. Íbamos y trazábamos. Luego como hicimos una evangelización en toda la zona. Y la iglesia comenzó a tener un auge. La iglesia comenzó a tener más gente. La iglesia comenzó a tener personas que tenían años dentro de la congregación más estable. Y comenzamos a ver nosotros una libertad en el evangelio. La gente comenzó a aceptar el evangelio. No tan solo eso, sino que el barrio dejó de ser pobre. Hoy nosotros estamos viendo departamentos, vemos vivienda, vemos cloaca, vemos cómo la gente tiene auto, tiene camioneta. ¿Cómo se llama el autito ese del Fiat que es chiquitito? No, el 600 ya no existe más. El Mini Cooper, vecinos con Mini Cooper que son carísimos, por de alta gama en Argentina, y nosotros vemos cómo el barrio fue creciendo. Pero ¿cómo empezó? A través de una oración, a través de una batalla espiritual, a través de una estrategia espiritual como la que estamos llevando a cabo acá, como la comenzamos a llevar a cabo, y empezamos a hacer lo que es la cartografía. Y nosotros vimos que una de las cosas que fueron frenándose en ese barrio fue la muerte. La gente amanecía muerta. De la nada, aparecía muerta nada más. Algunos degollados, otros asesinados de otra manera, etcétera, etcétera. Después lo que había era aparte el alcoholismo, abundaba el robo, la violencia, la droga. Y a base de lo que fuimos organizándonos nosotros para ir armando todo esto, hemos visto que el que no se convirtió a Cristo, el narco que no se convirtió a Cristo, se fue del barrio. Se fue un día, amaneció, su casa vacía, ella no estaba más. ¿Pero por qué? Porque Dios comenzó a hacer un trabajo en ese lugar porque había una iglesia que comenzó a clamar. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr acá.
Tenemos que lograr que esto vaya creciendo. Fíjese, nosotros avanzamos demasiado con jovencitos que... Jonathan, ¿cuántos años tenía vos cuando estábamos con Alejandro? 9 años. Jonathan era parte del equipo. Esteban, 9, 13 años, 11, 12 años. 13 años. 12 años, 3 años se llevan de diferencia. De 12 y 13 años. Imagínense, jovencitos de esa edad fueron usados para poder, cuando en Resistencia, muchos años después, el pastor Ledesma hizo un trabajo que nosotros ya habíamos hecho. Una de las iglesias más importantes del Chaco. ¿Amén? Y nosotros ya habíamos hecho ese trabajo. Cuando se traza una cartografía espiritual, la misma debe tener bases espirituales, nunca humanas. Por eso la semana pasada yo le dije, al orar, eliminen sus emociones, porque no existen emociones en esto. Si usted pone su emocionalismo en una cartografía espiritual, usted va a ser uno de los principales derrotados en vez de Satanás. Tiene que tener bases espirituales. ¿Cuáles serían las bases espirituales acá? ¿Cómo nosotros comenzamos, no? Hablando, cuando empezamos a hablar de todo esto, tuvimos una base escritural. ¿Cuál fue? Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y yo te voy a leer la versión contemporánea, porque era la que me agradó en gran manera. Yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí, dice Dios, e interceda a favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Esa fue la base escritural que nosotros hemos tenido. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para tener una base escritural al organizar su cartografía? Del lugar donde usted fue asignado para trabajar y que va a ser plasmado de un plano general de toda la que es la ciudad a base de lo que ustedes van a ir creyendo de manera semanal, todos los viernes. ¿Qué es lo que vamos a conquistar acá? La ciudad. Pero tiene que tener una base escritural. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me des la palabra. Si usted no tiene una palabra dada por Dios para poder confrontar en ese momento y a base de eso seguir peleando batallas en el Espíritu, no deje de clamar a Dios por la palabra. Usted puede estar siendo guiado, pero Señor, yo declaro la palabra. Necesito una palabra, Señor. No puedo seguir haciendo esto si no tengo palabra. Demande a Dios y al Espíritu Santo una palabra. ¿Sí? Que el Señor te dé una escritura donde vos puedas trabajar a base de esta escritura. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Por qué tenés que demandar una escritura a Dios para que Dios te dé una palabra? ¿Sabes por qué? Porque va a ser lo que te va a ayudar a confrontar al enemigo. Cuando el enemigo venga, tú tan solamente traes a memoria lo que Dios ya puso en tu corazón y el diablo va a saber de que Dios está en el terreno sur. Así es. ¿Vamos entendiéndonos? Entonces usted plasme, por favor, tenga una base espiritual. La palabra tiene que estar allí como base principal, como columna principal. Discerniendo todo aquello que impide el mensaje del Evangelio. Todo lo visible tiene un principio en lo invisible. Usted va a decir, pero ¿por qué me cuesta esto? Ahora, todo lo que a vos te cuesta acá, en el mundo espiritual ya está plasmado desde siempre. Amén. Desde el momento mismo de la creación, dice la palabra del Señor, que Dios nos conoció a nosotros antes que en el vientre de nuestra madre nosotros estemos, antes que seamos concebidos por el vientre de nuestra mamá, por causa de papá y mamá. Ahora, en la eternidad de Dios, hay situaciones espirituales que usted y yo desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que Dios nos revele todas las cosas. Y a base de eso seguir. Cuando usted va a estar trabajando en el mapa, no tan solo usted va a pedirle, Señor, mostrame qué es lo que sucede en tal cuadra. Por ejemplo. No, Dios te va a ir revelando cosas. Por eso te aconsejo y te recomiendo que tengas Biblia, apuntes, un cuadernos, bolígrafos, marcadores, resaltadores, para ir tomando notas, porque Dios te va a dar la estrategia. Y a base de ello tú tienes que trabajar. Amén. A base de ello. Y vas a ver cómo Dios no tan solo va a hacer que las almas vengan a Cristo, sino que tu familia comienza a congregar también. Todo hecho antes de ser visto o sentido físicamente fue establecido en el mundo espiritual. Lo que usted ve actualmente hoy en lo natural, en lo espiritual, Dios ya lo había estado presente. Lo que hoy estamos hablando, miles de años antes, Dios lo había establecido. Amén.
¿Estamos hasta acá? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado en su eternidad. Entonces, es por ello que al elaborar la cartografía tenemos que entender que todo evento o fuerzas espirituales ejercen influencia y dominio en una ciudad, pueblo o nación. ¿Estamos? Entonces, todo aquello que sucede en un territorio no es por casualidad. Todo tiene un evento, todo evento tiene principio en el mundo espiritual. ¿Estamos hasta acá? Amén. Pregunta a base de lo que estamos estudiando. ¿Cuál sería la tarea de los para Seguir trabajando a base del mapa, madurarlo mucho más de lo que está, tener una relación más genuina con Dios a base de lo que ya tenemos, a base del trabajo, ¿no? Y pedirle a Dios mayor estrategia. Si hay resistencia, Señor, dame una estrategia para superarla esta. Porque usted hoy va a tener una estrategia de parte del Señor y salió victorioso. Pero mañana el enemigo viene peor que hoy y usted va a necesitar algo mayor mañana. Por lo tanto, nunca tiene que estar desarmado. Por eso dice Efesios que tenemos que estar preparados con la armadura de Dios. 24 horas del día el soldado está armado. ¿Por qué es necesario la elaboración de una cartografía espiritual? Y con esto vamos a ir concluyendo esta noche. Por medio de ella vamos a sacar a luz todo aquello que no tan solo afecta a un lugar determinado, sometiendo o ejerciendo influencia a la familia que habita en el lugar, sino que también afecta a la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no avanza, porque la iglesia está de brazos cruzados. Amén. Creemos que predicando el Evangelio está. Creemos con que venir a la iglesia a orar está. Creemos que con ayunar 1 o 2 veces a la semana el trabajo espiritual está hecho. Se equivocan y nos equivocamos todos. Puede llegar a ser una base, pero el trabajo debe ser constante. Todos los días tenemos que ir pidiendo a Dios una elaboración nueva. Todos los días tenemos que pedir a Dios, Señor, muéstranos una estrategia. Señor, madura la estrategia que tú me diste hoy. Señor, si tú me dijiste que de esta manera vamos a ganar, yo quiero que tú me digas, Señor, ¿qué más debo hacer? ¿Por qué? Porque el enemigo se va a ir fortaleciendo día tras día. Y el día de mañana, de pronto tú te debilitas y el enemigo avanza con todo. Entonces la iglesia de Cristo no avanza porque tenemos un grupo de oración que no avanza. Tenemos líderes, tenemos mentores que no vienen. Entonces, si un líder no está viniendo, teniendo la capacitación, dándole la estrategia para ganar el lugar donde fue asignado su trabajo en el barrio, si no viene, ¿cómo usted pretende que va a tener capacidad para hacerlo? Amén. Con ayunar en mi casa no me sirve, yo tengo que venir. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que no debemos tomar por costumbre lo demás. Ahora, dicen algunos, se transmite por internet. Hay hermanos y hermanas que están viendo que le va a venir bien también a muchos. Pero eso no me dice que yo debo estar en mi casa para ver el culto por internet. Cuando la radio y la FM esté habilitada, me voy a quedar en mi casa. Total, el culto va a salir por internet. Yo te voy a decir una cosa, quédate en tu casa, mira los cultos por internet, escuchar las alabanzas en tu casa a través del internet, pero cuando el diablo te dé con todo, no te quejes. Son estrategias, son herramientas que Dios nos da, pero yo no debo estar sujeta a la herramienta tiene que estar sujeta a mí. La estrategia que Dios me da es para ganar a las almas. Amén. Usted la fue ganar. Amén. Si no tenemos doble trabajo. Entonces, ¿qué sucede acá? Escuche esto. Entonces, hay poca resistencia por parte de la iglesia porque estamos cómodos. Creemos, por ejemplo, que el hecho de conocer la Biblia, saber cómo preparar un mensaje para poder predicar, está todo. Se equivocó. Porque tú me puedes faltar toda la semana en la iglesia y crees que siendo un leño mojado y verde vas a venir a aprender de golpe. Tú necesitas el calor del cuerpo de Cristo. Por eso Dios eligió un lugar para que nosotros nos reunamos. Todo lugar está bueno. Debajo de un árbol podemos reunirnos a orar, a predicar la palabra. Pero hay un lugar específico que Dios hace. No. ¿Cuál fue la palabra que Dios nos entregó esta mañana? Verso 1 al 4. Samuel estaba dormido.
Elí estaba acostado, el sumo sacerdote dormido. Y dice la palabra que escaseaba la palabra y no había visión en ese tiempo. Es decir, que no había enseñanza en las escrituras y escaseaba la profecía. Pero antes que la lámpara de Dios fuese apagada, en el templo, Dios habló a Samuel. Entonces, antes que nuestra lámpara sea apagada acá adentro, Dios está hablando. Este es un tiempo difícil que la iglesia vive. No nos olvidemos que estamos en un tiempo de persecución. Aunque algunos digan que no, estamos en una persecución ideológica. Lo principal que está cerrado es la iglesia. Nos dan libertad para reunirnos, pero no nos dan la libertad plena. Liberan todo menos la iglesia. Hoy vamos a tener vacaciones, podemos ir hasta la costa, hasta Bariloche a las vacaciones, pero la iglesia está inhabilitada. Pero conformate con reunirte entre 20 y 30 personas, total. Da gracias a Dios que te habilitamos, diría el gobierno. Pero no es gracias a Dios. Usted dice, por lo menos tenemos la reunión 1 o 2 veces a la semana, nos permitieron reunirme. Y usted se acomodó, hay muchos se acomodaron, ¿no? Es cuando nosotros tenemos que presentar resistencia, porque hay una persecución. Comenzamos en un periodo de persecución. Muy sutilmente el diablo está buscando cerrar la iglesia. Fíjese algo importante, en la parte sur de Argentina, allá por la zona de Ushuaia, sin ir más lejos, acá en la propia provincia del Chaco, la provincia vecina, el interior del Chaco, cerraron iglesias, multaron a los pastores, multaron a la iglesia, porque hicieron reuniones con protocolo incluido, hicieron reuniones, y nosotros tranquilos. Hoy es de donde usted tiene que estar más despierto que nunca. Hoy es donde los líderes tienen que estar más despiertos que nunca. Hoy es donde los padres de familia tienen que estar más despiertos que nunca. La iglesia está cómoda. Me conformo con que me paguen el salario todos los meses y tenemos para comer y se terminó. No, usted no nació para cobrar un salario, usted nació para poseer la tierra. Amén. Y si la iglesia no se prepara para poder pelear la batalla, va a llegar el momento en que usted va a tener que comer y va a tener que permitir que le pongan la marquita para poder alimentarse. Está llegando un tiempo, no sé si usted ve las noticias o no lee la noticia, hoy hay una monedita con la letra B grande, hoy están uniéndose los grandes potencias mundiales, donde se está queriendo elaborar una sola moneda que maneje el mundo. Hoy se están uniendo las grandes potencias. El presidente Trump dijo que Jerusalén es la principal ciudad de todo Israel. Nosotros estamos viendo que en el desierto corre agua y dijimos, llegó la prosperidad en el desierto. Y si está escrito en la Biblia, son señales que van a ir aconteciendo y nosotros nos quedamos cómodos. ¿Qué hace la iglesia para conquistar? Entonces es importante que nosotros entendamos la necesidad de congregarnos para no estar debilitados. Pero vamos a escuchar siempre al mismo flaco con anteojos. Pero yo prefiero escucharle siempre al mismo flaco con anteojos, pero saber que estoy viniendo para convertirme más a Cristo. Para que cuando venga Cristo, Amén, no me quede. sí, Señor. ¿Va entendiendo o no? Debemos ser esforzados y valientes. Muchos no le dan importancia a la elaboración de una cartografía. Algunas personas dicen por allí, ¿para qué tanto trabajo si con Cristo tenemos todo? Sí, tienen razón. Yo teniendo a Cristo tengo todo, no necesito nada. Teniendo a Dios conmigo no necesito a nadie. Tengo todo lo que quiero y tengo todo lo que me puede sostener en la vida. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos un ministerio, todos tenemos un ministerio de la reconciliación. Dios nos envió a predicar el Evangelio, reconciliar al hombre con el Padre a través de Cristo. Y si usted no cumple, pero yo no soy el evangelista de la iglesia, Dios dice que tú tienes el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, tú tienes que hacer. Pablo habló a Timoteo, no le dijo, sé pastor, haz obras de evangelista. Aviva el fuego del don que has recibido a través de la imposición de mis manos.
Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo evangelístico. Si amamos a las almas, tenemos que salir a las calles a trabajar. Y muchos dicen, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? Tanta enseñanza. Bueno, falta. ¿No? Y así piensan muchos, por eso están ausentes muchos. Yo de los 9 años estudié la Biblia. De los 9 años de edad, de que me convertí a Cristo, por así decirlo, acepté a Jesús. De los 9 años. Pero todos los días debemos aprender algo nuevo. Siempre hay algo nuevo en el mundo espiritual que aprender. Aún en el mundo natural, en lo que es la ciencia, en lo que es la educación, todos los días sale un tema nuevo para transmitir conocimiento. Entonces acá es importante la cartografía espiritual para la evangelización. ¿Por qué? Porque tú estás sabiendo cómo trabajar, cómo avanzar, cómo conquistar el territorio. ¿Estamos acá? Inclusive el viernes pasado yo dije, esto no es únicamente para la iglesia, es para ti también, porque vos vas a poder conocer cómo trabajar en el mundo espiritual para ganar tu casa. No te olvides de eso. No es que mi mamá se enoja, mi papá se enoja, mi hermano se enoja. Hay algo en el mundo espiritual. Y muchas veces nosotros nos enojamos, nos chivamos, protestamos, zapateamos, maldecimos también. Cuando no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo soy espiritual y tengo que juzgar las cosas de manera espiritual. Entonces yo tengo que observar el mundo espiritual acá. Soy humano, camino en la tierra, soy peregrino, dijo que el profeta Isaías dice que nosotros somos peregrinos en la tierra. Si yo soy peregrino, mi ciudadanía está allá arriba, no está acá. Pero yo acá necesito pelear batallas para poder mantenerme. ¿Amén o no? Amén. Entonces creen que con predicar el evangelio basta, decíamos. Pero la tierra no está conquistada. Cuando una nación va a la guerra, primero investiga al adversario. Amén. Tu enemigo es espiritual. Acá no estamos entre Kiko y el Chavo. Acá estamos entre el mundo espiritual de la luz contra las tinieblas. ¿Para qué? Para poder contrarrestar sus fuerzas, para poder, como iglesia, como la iglesia que lleva la luz, poder avanzar. Te pregunto algo, ¿tenemos la luz? Y es como que estamos en tinieblas. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Hay muchas cosas que debemos cambiar, todos, sin excepción. Entonces necesitamos elaborar un plan. Señor, en el nombre de Jesús, hoy me presento ante ti, Señor, para que tú me muestres, me enseñes con quién estoy confrontándome. ¿Quién es mi adversario? ¿Cuál fue el demonio enviado por Satanás para frenarme, para detenerme, para afectar mi casa, mi vida espiritual? Muéstrame, revélame al demonio. Y si vas con el anhelo de querer confrontar, liberarte, acá no es el problema mi esposa, es el demonio que gobierna. Cuando Jesucristo se tuvo que ir a Jerusalén, Pedro le dijo a Jesús, maestro, no te vayas porque ahí de hecho te matan. Jesús no le dijo, ¿sabes, Pedro? Sos un tonto, salí, no te quiero más conmigo. Jesús no le habló de esa manera a Pedro. Jesús le habló al demonio y dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Jesús identificó quién hablaba a través de Pedro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Identificar. Señor, muéstrame el plan. Enséñame el enemigo que tengo enfrente. La iglesia debe tener la misma actitud, ¿no es cierto?, de Cristo para poder seguir avanzando. Satanás no usa la misma estrategia todos los días, o todos los lugares, o todos los territorios. En cada uno de ellos usa un arma totalmente diferente. El desconocimiento de ello hace que la iglesia no avance. ¿Qué dijimos hoy? Tenemos una ciudad gobernada por la idolatría, pero en un sector de Florencia el robo, en otro la violencia, en otro la prostitución, en otro la muerte. Pero Satanás va a poner un demonio a cada sector si es necesario. ¿Para qué? Para poder gobernar la tierra.
Entonces usted necesita estrategia, la iglesia necesita una estrategia. Por eso es importante el trabajo que entre todos estamos haciendo. El propósito de la elaboración de la cartografía es poder aplicarla de manera correcta en la guerra espiritual y usar la oración estratégicamente. Concluimos de esta manera, tomando una parte del principio. ¿Por qué no avanzamos? Porque estamos orando mal. Santiago dice, no reciben nada porque oran mal. La iglesia no avanza porque está orando mal. Acá no es venir a hacer berrinche, acá es saber hacer las cosas en Dios. Entonces, Señor, muéstranos. Nosotros tenemos el nombre del barrio, San José Esposo. El nombre del Padre usado por Dios, ¿no? Para que pueda educar, criar a su hijo, a Jesús. En honor al supuesto Padre de Jesús en este barrio. Santa Rosa, allá, Repón, la Virgen de Lourdes. Cada barrio de Florencia tiene el nombre de un demonio. Y cada demonio tiene algo particular. Entonces yo no puedo venir a orar sin conocer con quién me confronto. Este barrio había sido que teníamos como 5 o 6 curanderos acá. Y uno lo tenemos enfrente. Por así de enfrente nomás. Bueno, sí, también, por decir enfrente, pero es un poquito más allá, ¿no? Pero tenemos 5 o 6 para psicólogos. Acá a la vuelta teníamos Padre Sufrir y nosotros estábamos sufriendo porque Padre Sufrir estaba ahí y sufríamos y no hacíamos nada para poder gobernar. Entonces, ¿qué? ¿Es correcta la oración que estamos haciendo? Yo diría que no, porque estamos orando sin estrategia. Entonces, debemos terminar un año con conocimiento, con un plan programado entre todos, con un programa dado por Dios, con una estrategia dada por Dios, para que un 2021 pueda ser mayor abundante que lo que fue este año para nosotros. Sí, Señor. ¿Estamos hasta acá? Amén. No nos podemos quejar de este año. Gracias. Hemos conquistado muchas cosas todos, pero hoy tenemos que elaborar un plan guiado por el Espíritu Santo para que el 2021 sea 3 veces mejor que este. Amén. Y la iglesia avance cada vez más. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta tarde. En el nombre de Jesús. Y vamos a ponernos a orar. Aceite fresco tenemos por ahí. Vamos a estar orando. Y usted, con el que faltó, no se haga problemas. Que se hagan problemas ellos, ¿no? Porque van a tener que cosechar y no van a saber cómo. Les va a faltar el arado, otro le va a faltar el agua, la semilla, y ahí le vamos a llevar. Pero nosotros vamos a ir a trabajar en Dios con estrategia de reino. Amén. Levanta tus manos y dale gracias al Espíritu Santo por estar acá, por habernos guiado, habernos orientado, por darnos a nosotros el bien que estábamos esperando. Dale gracias a Dios porque Dios te va a guiar no tan solo para ganar tu barrio, el lugar donde estás asignado para casa de oración, sino que también te va a dar la estrategia para ganar tu casa. Dios así lo hará por ustedes. Padre, te damos gracias, te bendecimos por cada uno de los hijos tuyos presentes, por cada obrero, cada líder, cada mentor. Señor, que la gracia tuya esté para con ellos. Abre el pensamiento de tus hijos. Muéstranos, Señor, el camino a seguir. Dale una estrategia de reino en esta misma hora. Por el poder del nombre de Jesús. Enséñales, Señor, cómo deben actuar en el mundo espiritual. Dale el modelo a seguir como Cristo, Señor, tuvo tu modelo, ellos tengan el suyo. Señor, plasma en su vida espiritual los secretos del reino de los cielos. Revela, Señor, cada demonio, revela cada estrategia del enemigo que está confrontándolos y que le impide avanzar. Señor, nos estamos preparando en este último mes del año para poder nosotros, Dios, avanzar mucho más de lo que hemos avanzado en el 2021. Poder superar expectativas, poder avanzar en lo que es el evangelismo, las estrategias,
Pero aquí estamos preparándonos un puñado de tus hijos y nos aferramos a la palabra del Evangelio de Lucas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido daros el reino. Bendigo a cada uno de tus hijos presentes. Bendigo la vida, Señor, de cada hombre, de cada mujer, de cada líder que en este momento está conectado, Señor, a la transmisión en vivo por el Facebook. Y aquellos que van a estar, Señor, acompañándonos o viendo la transmisión luego de finalizada. Te pido, Dios eterno, que nos ayude en todas las áreas. Padre, gracias. Gracias por ese tiempo que compartimos contigo. Y Dios amado, yo declaro la palabra sobre cada uno de tus hijos en esta tarde. Señor, llénanos con la autoridad del reino. Llénanos con poder de tu Espíritu Santo. Señor, que no sea del aposento alto acogido por el Espíritu tuyo para poder, Señor, descender y llenarlos. Padre, que su copa nunca esté vacía, que su copa esté rebosando de tu presencia para poder impactar no tan solo a sus vecinos, sino naciones, barrios, ciudades enteras. Padre, en el poder del nombre de Jesús, Señor, toda debilidad de ellos se va. Todo fracaso se va de ellos, toda mente, Señor, de fracaso, pensamiento de fracaso, sale de sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Y Dios eterno, dale, Señor, en esta tarde la palabra, Señor, para poder trabajar a través de ella en su barrio. Muéstralos todo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Tú eres el mejor cartógrafo, tú eres el hombre que ha diseñado el cielo y la tierra, y tú conoces todo, Padre. Revélaselos ahora por el poder del nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno. Quita toda debilidad, quita todo enojo, Padre. Quita, Señor, toda torpeza de sus vidas, Padre. Elimina todo aquello que no corresponda para que ellos avancen, crezcan y se posesionen en el lugar que tú le has dado. Dios eterno, te doy gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada. Rompe, Señor, sus estructuras, pensamientos religiosos, ideológicos, Dios, llévaselos ahora. No permita que ellos vivan en la esclavitud de sus pensamientos, sino puedan vivir en la libertad que Cristo Jesús le ha dado. Padre, en el poder del nombre de Jesús, bendecimos la obra del Campo Ardi, bendecimos la obra de México, bendecimos la obra del Chaco, bendecimos la obra en Villa Constitución, bendecimos la obra en Florencio Varela, bendecimos la obra en Santa Cruz, allá en Ushuaia, bendecimos la obra, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Padre, abundancia del reino en esta tarde. Señor, equipa a los líderes que tú has puesto a nuestros lados, fortalécenos cada día más, Señor, por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy las gracias. Se quiebran los yugos, se quiebran los... El Señor, ese molde humano sale de ellos ahora en el poder del nombre de Jesús. Dios eterno, dale palabra, dale autoridad del reino. Levántalos en las madrugadas, levántalos en las madrugadas, Padre. Revélate a través de los sueños, revélate a través de las visiones, revélate, Señor, a través de las profecías. Revélate, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma te alaba, te bendigo, Dios amado. Padre, equípalos de una manera sobrenatural. Dale, Señor, diseño del reino. Muestra el camino a seguir. Padre, te damos las gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada, Dios. Bajo el nombre poderoso de Jesús, y bendigo esta tu casa. Bendigo cada uno de los hijos que aquí congregan, cada familia que aquí congregan, por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y dale un aplauso al Espíritu Santo en esta tarde. Fuerte si es para el Señor. Y nos reencontramos mañana.